Muy buenos días, Monseñor Rodrigo Mejía, desde aquí, desde Bogotá, y buenas noches allá en Kenia. Agradecidos por este tiempo que usted nos está permitiendo para poder conversar con usted sobre estos temas relativos a los ministerios en la iglesia. Y quisiera darle la bienvenida a este curso de la Javariana, en el cual tenemos la gran oportunidad de contar con estudiantes de distintas nacionalidades. Quisiera darle la bienvenida y agradecerle por este espacio tan especial con usted. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Yo quisiera comenzar con una pregunta que toca lo personal. ¿Cómo ha sido su experiencia de inculturación en un entorno tan diferente? Usted es colombiano, paisa de Medellín, y de repente se encuentra en el África con ritos litúrgicos diferentes, con idiomas diferentes, asumiendo misiones que van desde el servicio como jesuita en distintas misiones y después el servicio como cabeza de una diócesis. ¿Cómo ha sido su experiencia de inculturación? Bueno, el punto de la inculturación del misionero mismo es una pregunta muy interesante porque es un proceso que nunca acaba. Uno llega como un extranjero a descubrir todo lo que hay, lo nuevo, cambia de cultura radicalmente, y en mi caso el reto ha sido triple, porque yo empecé en el 1964 en la República Democrática del Congo, y allí estuve 20 años, y luego entonces me enviaron aquí a Kenia en 1984, 20 años después. Entonces, claro, allá era el francés como lengua cultural, lengua de la colonización en el Congo, y en las lenguas africanas que me tocó aprender allá fueron el Kikongo y el Lingala. Y eso significó para mí pasar a enseñar en inglés y cambiar el francés por el inglés, y cambiar el Kikongo y el Lingala por el Kiswahili, que es la lengua vehicular en Kenia, en todo el país. Eso es ya el primer reto, ¿no? El cambio de lenguas, el cambio de expresión. Aquí estuve en Kenia unos 13 años, y después me mandaron a Etiopía. A Etiopía ya sí se usa el inglés como lengua oficial de la educación, pero la lengua más hablada, hay muchas, pero la más hablada es el amárico. El amárico es una lengua completamente distinta, no es una lengua bantú, no es una lengua africana en ese sentido, es una lengua semítica como el hebreo, como el árabe, que no tiene alfabeto, tiene caracteres, y los caracteres cambian según las vocales, etc. El alfabeto tiene 186 caracteres que hay que memorizar antes de empezar el curso de amárico. Eso lo tiene que hacer uno por su cuenta en su casa como exigencia para calificar para el curso. Ya eso te está diciendo solamente el esfuerzo que eso requiere mentalmente, intelectualmente. Pero eso no es lo único, porque la psicología de la gente también cambia. Entonces, la primera conclusión que uno saca de esta experiencia es que el África desde afuera se considera monolítica. Inclusive un sobrino mío llegó a preguntarme si yo hablaba la lengua africana, el africano, como si hubiera una. En el Congo hay 147 lenguas, de manera que ya te podrás imaginar, el África no tiene esa unidad monolítica cultural de la cual la tratamos en general, el África, ¿no? Geográfica. Es muy diversa y muy distinta. El África del Sahara y del Mediterráneo, Egipto, Libia, Marruecos, todo eso es África, pero no tiene prácticamente nada que ver con el África subsahariana, que es el África bantú, el África de otra nilótica, de otras razas, ¿no? Entonces,
por eso digo que es un proceso, porque yo ahora ya acabé en Kenia, en Etiopía, allá me hicieron obispo y llegué a la edad de que hay que renunciar a los 75 y ya me regresé aquí a Kenia porque aquí hay muchas más comunidades. En Etiopía, en mi diócesis no había ningún jesuita, no había ninguna comunidad. Y en todo el país eran 5 los jesuitas en Addis Abeba. Entonces, la presencia de la compañía, yo quería volver a la compañía, porque mientras uno está obispo está como enviado en misión, fuera de la compañía, en cierto sentido. Entonces, me vine para acá y ya llevo 7 años después de que llegué de Etiopía. Voy a cumplir 6 años de lo que hace que llegué de Etiopía. En total, pues, son 56 años de vida en este continente, viajando naturalmente a dar ejercicios, seminarios en otros países. He estado en eso, es mi colección, no de estampillas, sino de países. Son 17 países africanos donde yo he tenido que estar trabajando, dando retiros, etc. Una experiencia muy rica, pero claro, pide mucho esfuerzo y mucha apertura de espíritu sobre todo. Es decir, no empezar a formarse juicios y menos aún prejuicios que uno puede tener acerca de una cultura o de una costumbre concreta. En los ritos también hay mucha variedad, porque me ha tocado rito latino como el que tenemos en Colombia, el rito romano, pero en Etiopía es el rito oriental, también está el rito copto, porque los etíopes recibieron su fe de los egipcios, que son los coptos, aunque a los etíopes no les gusta y no se les debe llamar coptos, ellos tienen su propio ritual. O sea, esto da, primero que todo, una relativización de la cultura. Muchas veces uno, viviendo en su propia cultura, cree que, como decíamos antiguamente el proverbio, uno cree que todo el mundo es Popayán. No, la cultura de uno es una mínima parte de la variedad del mosaico de culturas que hay en el mundo, y todas tienen sus valores, y la variedad no introduce ninguna ruptura. No quiere decir que una cultura, porque hace algo distinto, sea menor y si uno no hace el esfuerzo de penetrarla, entonces ahí es donde viene el conflicto, que es lo que hay que evitar. Yo recuerdo que una vez, estando con un misionero antiguo, pues ya veterano, cuando yo fui a hacer magisterio, cuando fui la primera vez en el 64, yo apenas había terminado filosofía. Y en un ranchito vimos a un señor, un viejito, con una calabaza, caminando con su bastón hacia una tumba que había. Ellos entierran a sus antepasados al lado de sus casas. Y empezó a vaciar la calabaza con vino de palma. Y el misionero veterano me dijo: mira, ese es un pagano, yo lo conozco, no se ha querido convertir y está muy aferrado a su cultura y está echándole vino a los antepasados, a la tumba de un abuelo o de un bisabuelo, ¿no? Y cuando ya regresaba de vaciar el vino, el padre interpeló al viejo y le dijo: oye, ¿tú crees que tu abuela se va a tomar el vino de palma que tú le has vaciado en la tumba? Y el viejo lo miró, se quedó callado un momentito y le dice: padre, ¿y usted cree que su abuelita huele las flores que usted le pone en el cementerio? Claro. Claro, sí, con toda razón. Ese es el problema de la inculturación. O sea que es un reto, es una aventura. Más que explorar animales, fauna, colinas, etc., uno explora pueblos, explora culturas, encuentra cosas maravillosas, maneras de pensar distintas, y entonces uno relativiza no puede verlo todo uno por el lente de su propia cultura. Y eso lleva como efecto secundario que muchas veces uno ya, por ejemplo, cuando yo regreso a Colombia de vez en cuando, cada 4 años, cada 4 o 5 años, pues
el país, la Colombia que yo dejé ya no existe. Y el país que yo dejé, ya no existe. Ni la cultura exactamente como yo la dejé. Un sobrino mío le preguntó a la mamá, mamá, ¿por qué el tío que viene del África habla como un libro? Es decir, el castellano que yo uso no es la lengua que él usa. He visto las palabras en el libro, pero claro. Trae como consecuencia una desculturización, una especie de relativización de la propia cultura. Y la conclusión es una canción que oí de alguna vez, que es conocida en América Latina, de Facundo Cabral. Y la letra es muy significativa, que denota esta experiencia. No soy de aquí, ni soy de allá. No tengo edad ni porvenir. Y ser feliz es mi carnet de identidad. Eso, yo diría, es lo que resume la experiencia que me estás preguntando. Muchas gracias, Monseñor Rodrigo. Y me gustaría hacerle una pregunta, si usted me permite, que toque un poco más pues, la vivencia personal de uno como ministro pues, de la Iglesia y el servicio que prestamos. Nos encontramos con límites de todo tipo, límites que hablan de la fragilidad personal de nosotros, de nuestro propio pecado, límites institucionales, hasta ideológicos. ¿Cómo asumir esa realidad limitada que tenemos, que por todas partes estamos rodeados de límites, con paz, con tranquilidad, sin caer en extremismos, en extremismos neuróticos, en ideologizaciones? ¿Qué opina usted sobre esa situación? Bueno, es clarísimo. Uno se vuelve todavía más consciente de las limitaciones cuando lo ponen en la línea de fuego al frente de otras culturas, precisamente, y de la tarea inmensa que significa evangelizar la cultura, porque de eso se trata. No se trata solamente de evangelizar individuos, sino de evangelizar la cultura misma, los valores, etc. No todas las culturas tienen los valores cristianos desde que empezaron, y en realidad no hay una cultura cristiana. Todas las culturas tienen que ser evangelizadas, pero entonces uno ve que es una tarea tan inmensa, es algo tan grande, es un proceso tan lento, que uno se da cuenta. Mi imagen es la de un obrero que está construyendo una catedral como la Catedral de Notre Dame en París, que llevó varios siglos en construirse, y llevando una piedrita. Lleva uno una piedrita, y esa piedrita es necesaria, y esa piedrita hay que ponerla, y está en su sitio, pero esa piedrita no es la catedral. Esa es tu colaboración a la construcción de la catedral. Entonces, eso pues lo vuelve a uno más realista y más humano. Uno no es el misionero que algunas veces en el pasado se pintó, se dibujó como el héroe, el pionero, el campeón, el explorador, el salvador, el protagonista de la película, como quien dice, ¿no? Y claro, las aventuras, todas aquellas narrativas de los misioneros, y tiene uno como modelo, pues por ejemplo, a San Francisco Javier, que bautizó miles de gente, ¿no? Con una teología que era la teología de su tiempo. El que muere sin bautismo se va al infierno, de eso no hay duda. Una teología que ya, la teología de la misión, se ha encargado de precisar y de corregir sobre la universalidad de la salvación. Pero eso no ha disminuido el trabajo. Eso lo ha ampliado el horizonte del trabajo. Y entonces uno se tiene que contentar con ser colaborador. En primer lugar, teológicamente, el principal agente misionero es el Espíritu Santo. Él es el autor de la gracia, Él es el que toca los corazones, el que puede renovar la faz de la tierra y el que produce las decisiones y orienta las decisiones del individuo y de los pueblos. Entonces, ahí hay que quitar mucho triunfalismo y mucho absolutismo, y uno se da cuenta de que tiene límites físicos, límites de acción, límites intelectuales.
Es claro que uno en su propio país, desde ese punto de vista, pudiera haber sido más brillante, más influyente, más reconocido. Allá tiene unos límites culturales, uno es extranjero. Siempre que uno dice algo, dice, tenga mucho cuidado, usted no entiende, usted viene, etcétera. Entonces, y no tomarlo a mal, no tomarlo con frustración o como un insulto o como un rechazo, es una realidad. Y por eso una actitud más de simplicidad, de preguntar, de aprender, de querer aprender todos los días algo nuevo. Entonces, eso evita que uno tome principios inmutables como programa de evangelización o ideologías o respuestas incambiables, absolutas, valederas para todas partes. No, eso no se puede. Hay que aplicar lo que el principio tan sabio de San Ignacio en las constituciones, sobre todo, que dice cuando está legislando, bueno, eso depende de los lugares, de la diversidad de lugares, de personas y de circunstancias. Y hay que estar abierto a eso. Si uno endurece sus posiciones, entonces llega un momento, yo lo he visto en algunos casos de algunos misioneros, que realmente se tienen que devolver porque entran en un conflicto tal que sus limitaciones se vuelven absolutas y los que no las acepten quiere decir que no están aceptando el Evangelio, ¿no? Entonces se frustran y se regresan a su país. Una de las grandes condiciones para vivir aquí en este continente es tomar la vida tal como tener sus principios y tomar el Evangelio como único programa absoluto de vida, que no todo el mundo lo va a aceptar tampoco, pero de esa manera se evita estar al vaivén de modas, de ideologías, de eslogans y de tendencias. Eso es lo importante. Sí, monseñor. Pensando en la opción por los pobres, justamente en esta clase en la que los estudiantes lo van a escuchar ustedes, estamos hablando de todo el proceso de discernimiento que vivió la Iglesia latinoamericana con las grandes conferencias del episcopado como Puebla, Medellín, Santo Domingo, en las que pues, la Iglesia se vuelca hacia los pobres y que reconocen ellos pues, la preferencialidad. ¿Eso cómo lo podemos entender hoy en día, esa dimensión de la preferencia por los pobres sin caer en ideologías? ¿Y cómo se puede leer eso hoy auténticamente? ¿Qué opina usted de eso? Es cierto que desde el punto de vista de comunicación y reflexión teológica en Latinoamérica, esa fue, como quien dice, la gran contribución, pero contribución a la teología del mundo, porque las teologías locales están al servicio de la comunidad universal. Entonces, hoy por hoy, si analizamos el proceso, cuando se enunció por primera vez opción preferencial por los pobres, había un contexto tal de marxismo en América Latina, de tensión, de Guerra Fría, que era lo que heredábamos de la Guerra Fría, ¿no? Que se leyó con categorías simplemente sociales, simplemente sociológicas, civiles, como si fuera preferencia exclusiva por una clase social. Y entonces, claro, esa interpretación es muy ideológica, eso no se puede aceptar, porque el Evangelio es para todos y la buena noticia es para todos. Pero si vamos a ver lo que escribe y lo que dice hoy el Papa Francisco, prácticamente no hay documento del Papa Francisco que no hable de la opción preferencial por los pobres. Y fue el cardenal Ratzinger, precisamente, cuando ya era Papa, que en Aparecida, en la reunión de la conferencia del CELAM de Aparecida, dijo que la opción preferencial por los pobres es íntimamente cristológica. O sea, el punto de referencia no es a Puebla, ni es Medellín, ni son los teólogos de la liberación, es el Evangelio. Pero ya la entendemos teológicamente de una manera más profunda. ¿Por qué? Porque Jesús hizo esa opción. Es claro que en el Evangelio mostró una compasión
especial por el pobre, no porque el pobre sea mejor, sino porque sufre y porque está abandonado, porque requiere una dosis extra de misericordia. Esto no es ya ideología, ya es evangelio. Y entonces así lo que pudo haber sido malinterpretado, tergiversado en un comienzo por el contexto cultural, poco a poco la Iglesia lo va depurando, y hoy por hoy esta opción es patrimonio no de América Latina, sino de la Iglesia universal. Claro. Así es, monseñor. Y pues quisiera pedirle, ya para terminar, si usted quisiera pues ofrecernos algunas palabras, pensando especialmente en los estudiantes de la Facultad de Teología, que algunos de ellos van a ser ordenados diáconos y presbíteros próximamente y están preparándose con todo eso que implica. ¿Qué les diría usted a ellos? ¿De qué manera asumir el ministerio que la Iglesia les encarga con autenticidad, con la misericordia que hoy se requiere? Sí, yo les diría que lo que yo digo, si tiene algún valor, no es porque yo sea misionero extranjero, ni porque haya dejado a Colombia. Eso es parte de la misión, pero no es la única misión. Y quiero robarle una frase al Papa Francisco que describió y dijo, la misión no es ir a otra parte, sino salir de sí mismo. Y eso es lo que yo les aconsejaría a los diáconos y a los presbíteros. Salgan de sí mismos, dejen el país de su corazón, el país de sus propios proyectos. Aprendan la lengua del prójimo, del amor al prójimo, que es una lengua extranjera para todos nosotros y a la cual nos tenemos que adaptar. Esa es la misión, todos somos misioneros. Los que vamos afuera del país es una modalidad, es simplemente una manera de servicio, pero el que se queda no es menos misionero y menos servidor. Y en todo, amar y servir. Eso sería lo que yo tendría que decirles. Muchas gracias, monseñor. Qué gusto y qué privilegio para nosotros escucharlo. Y pues yo quisiera transmitirle de parte de los 20 estudiantes pues, que lo están escuchando, podemos decir que lo están escuchando ahora, pues un abrazo desde estas tierras con todo el agradecimiento por el tiempo y la generosidad que nos ha brindado. Bueno, con mucho gusto y adelante con la misión. Así es. Gracias.